Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la nueva clase de Introducción al Fenómeno Jurídico, o Introducción al Derecho, podríamos decir. Soy el profesor Cristóbal Cavide. El día de ayer empezamos a analizar las teorías de justicia de tipo consecuencialista, ¿no? Y vimos la primera teoría consecuencialista que existe, altamente influyente, que es la teoría y la más antigua, claramente, que es la de Tomás de Aquino y la de Aristóteles, en definitiva. En definitiva, el perfeccionismo, también denominado ética de la virtud, podríamos decir, o también otra forma de denominarle ética de los fines, ¿no es cierto? Es, en pocas palabras, una versión o una ética que en gran medida se basa en las ideas de Aristóteles, en gran medida modificadas o no sé si modificadas, pero reinterpretadas, podríamos decir, por la doctrina cristiana, en definitiva, ¿no? Por la doctrina cristiana. Eh, a ver, en esta clase vamos a ver la segunda gran teoría consecuencialista, que es probablemente una de las más influyentes y que se ve sobre todo en muchísimas disciplinas que de algún modo intentan medir el bienestar humano, ¿no? O lo que podríamos denominar la felicidad. La principal de estas, digamos, disciplinas, que está muy basada en esta teoría de justicia, es la economía. La teoría de justicia que vamos a ver se llama el utilitarismo, ¿no? Y el utilitarismo fue creado a finales del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, por un filósofo inglés que se llama Jeremy Bentham. Muy importante, Jeremy Bentham. O Jeremías Bentham, se le puede decir de las dos maneras, si ese es el nombre. ¿Mm? Jeremy Bentham. Y básicamente, esta teoría de justicia equipara, en gran medida, bondad y justicia con placer y a la vez equipara eh, dolor, podríamos decir, con mal. Para alguien como Jeremy Bentham, esta teoría fue creada a finales del siglo XVIII, ¿no? Y por lo tanto fue creada en un minuto en el cual todavía no había ocurrido la Revolución Francesa. Las sociedades estaban transitando de ser sociedades aristocráticas a ser sociedades más democráticas, podríamos decir. En ese tiempo Gran Bretaña era o se había transformado hace muy poco en la primera monarquía constitucional y básicamente todavía existían, podríamos decir, regulaciones o normas jurídicas distintas que se te aplicaban dependiendo si tú eras aristócrata o si eras una persona que no tenía título nobiliario, en definitiva, ¿no? Fue en este mundo en el cual a Jeremy Bentham le tocó vivir. Y en gran medida por eso, y por el hecho de que le tocó vivir en ese mundo, y porque Bentham era en gran medida lo que buscaba era ser un reformador social, él, luego de estudiar varias teorías de justicia anteriores, él llegó a la conclusión de que básicamente el gran principio o lo que en verdad debería de algún modo regir la moralidad en los humanos es para él la obtención de placer y la evitación del dolor. ¿Mm? Para alguien como Jeremy Bentham, el placer y el dolor, los humanos somos bastante animalescos, somos bastante animales, tenemos instintos que no podemos controlar, y básicamente él lo que piensa, o él a la conclusión a la que llegó, es que el placer y el dolor son nuestros amos y soberanos, ¿no? Todo lo que los seres humanos hacemos, para Jeremy Bentham, tienen por objeto, finalmente, la búsqueda del placer y la evitación del dolor, ¿no? Y como Jeremy Bentham llega a la conclusión de que los seres humanos, sobre todo,
lo que hacemos es buscar el placer y evitar el dolor, él llegó a la conclusión de que finalmente nuestras teorías morales y nuestras evaluaciones acerca de qué es lo bueno y lo correcto, y qué es lo justo y lo injusto, finalmente se equiparan a la obtención de placer y la evitación de dolor, ¿no? Para alguien como Jeremy Bentham, lo bueno es lo placentero, ¿no es cierto? Lo justo es lo placentero, lo correcto es lo placentero, mientras que lo malo es lo implacentero. Lo malo es lo que causa dolor. Lo malo es lo que causa sufrimiento, ¿no? Esta teoría de Jeremy Bentham es lo que se denomina utilitarismo. ¿Y por qué se denomina utilitarismo? Porque para alguien como Jeremy Bentham, si uno hace un cálculo aritmético, ya sea en una persona en forma individual o de un conjunto de personas a nivel social, ¿no es cierto? Y uno hace el cálculo de cuánto placer obtiene esa persona versus cuánto dolor tiene esa persona, y uno obtiene una diferencia, una resta, un resultado. Ese resultado es lo que denominamos utilidad, ¿no? La resta de placer menos dolor es lo que denominamos utilidad. Si ese resultado te da un porcentaje mayor de placer que de dolor, se denomina utilidad, mientras que si te da un porcentaje mayor de dolor que de placer, se denomina pérdida. ¿Se entiende a lo que voy? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Pero, ¿qué parte no entendiste? Lo que resta, lo placentero con lo del dolor es igual a... A ver, si el a ti te queda, si a ti te suman, se suma todo tu placer y se le resta todo tu dolor, y hay una cantidad positiva, ¿cómo le denominaría, cómo le llamaría a esa cantidad? placer. Ya, pero tiene un nombre. El nombre es utilidad. Ah, utilidad. ¿Cachai? Es simplemente para, digamos, este placer neto, podríamos decir, que te queda, a diferencia del placer bruto, vale decir, antes del placer de que te saquen el dolor, el placer neto que te queda es utilidad. Pero ¿qué pasa si fuese una suma negativa? ¿Qué sería lo contrario a una utilidad? Una pérdida. Una pérdida. Entonces, para alguien como Jeremy Bentham, el resultado de placer neto que te queda, o de dolor neto que te queda, aquí hay que distinguir neto de bruto, esto es como en contabilidad, ¿no? El placer bruto sería el placer, todo el placer que obtuviste, menos, o sea, al que no le has restado todavía el dolor, todo el placer bruto que tú tienes, si tú le restas el dolor que tú tuviste, te queda un placer neto, si es una cantidad positiva. Pero y si ese placer neto es una cantidad positiva, es una utilidad. Y si es una cantidad negativa, entonces no hay placer, es puro dolor. Y en ese caso es una pérdida. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se capta para dónde voy? Sí. ¿Cuál disciplina de las ciencias sociales creen que se basa mucho en ideas utilitaristas? Economía. La economía. La economía en gran medida se basa en esto. La idea de utilidad que utilizan los economistas, aunque muchas veces no son explícitos al respecto, son las ideas de Bentham, ¿no? Y es la idea de placer. Eso es lo que es, en definitiva, la utilidad, en términos estrictos utilitaristas, ¿no? El placer es la utilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para alguien como Bentham, tú puedes medir, así como tú puedes medir cuál es tu placer neto, tu utilidad o pérdida, podríamos decir, a nivel individual, tú también puedes medir, o deberías poder medir, el grado de placer que se produce en una sociedad, ¿no? Básicamente, tú podrías sumar aritméticamente, asumiendo que tú puedes contarlo, digamos, todo el placer que una determinada experiencia o que determinadas cosas, ¿no es cierto? Bienes, servicios, experiencia, etcétera, le generan a varias personas en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces yo podría sumar el placer de Alberto Alfaro, el de Esteban Roja, el de Katiuska, el de
el de Isidora, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ese placer yo le podría restar el dolor que cada uno de ellos tiene. ¿Mm? Y de eso yo podría sacar una utilidad a nivel social o una pérdida social, ¿no? Entonces, como doctrina de la justicia, básicamente lo que busca el utilitarismo es la idea de la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? El mayor placer para el mayor número de personas, menos el dolor que eso produce. ¿Se entiende? Para alguien como Jeremy Bentham, no existe algo así como un bien común o una felicidad colectiva, podríamos decir, que sea distinta de la mera suma de los placeres y dolores de cada uno de los miembros de un grupo, ¿no? Si tú lo que quieres ver es la justicia dentro de un grupo, o conseguir lo que los cristianos llamarían el bien común dentro de un grupo, tú simplemente lo que tienes que hacer es sumar la utilidad, o mejor dicho, el placer de cada uno de los miembros de ese grupo y restarles el dolor que una determinada experiencia le produce a cada uno de los miembros de ese grupo. Es una mera sumatoria, menos resta. Son operaciones netamente aditivas. Pero el bien común, el bien de todos, podríamos decir, no es algo distinto a la mera sumatoria de los placeres y dolores de cada uno de cada una de las personas que están ahí. ¿Mm? ¿Se entiende a lo que voy? ¿O se entiende la lógica un poco utilitarista? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para alguien como Jeremy Bentham, eh, la utilidad, ¿no es cierto? O mejor dicho, el bien, lo justo y lo bueno se equiparan con lo placentero. Así como también lo malo se equipara con lo malo y lo injusto se equipara con lo doloroso, ¿no? ¿Qué les parece esta teoría de Bentham? ¿Les parece, les hace sentido, no les hace sentido? ¿Tienen alguna crítica al respecto? Me gustaría saber qué opinan. Ojo, a Jeremy Bentham fue de las primeras personas, ojo, la teoría utilitarista, en ciertas interpretaciones te puede llegar a resultados que pueden ser muy... algunos de los resultados de la teoría utilitarista son intuitivos, ¿no? Hacen sentido respecto a nuestras intuiciones, pero otros no. ¿Mm? Pero, por ejemplo, Jeremy Bentham fue de las primeras personas que se le ocurrió, eh, o que pensó, por ejemplo, en el tema del sufrimiento animal y en el tema de los derechos de los animales, ¿no? O del tratamiento de los seres humanos a los animales. Jeremy Bentham fue la primera persona que pensó y dijo, aquí no importa si los animales son inteligentes o son tontos, lo que importa es si pueden sufrir, ¿no? Y lo que uno debería hacer respecto de los animales también es disminuir su capacidad de sufrimiento, en lo posible. Me gustaría saber qué piensan de la teoría de Bentham. ¿Qué impresión les queda? Si nadie participa por propia iniciativa, yo le voy a preguntar a alguien, al azar. Pero me gustaría saber qué piensan al respecto. Camila dice una crítica que es súper buena. Una Como crítica podría que ser se que pueden mide muy aprender objetivamente. de lo que Bueno, pasamos ayer. ¿perdón? Profe estaba hablando, Ujú. Sí. Camila Morales dice, una crítica estaba podría ser hablando, que parece. mide muy objetiva o precisamente la felicidad. Me explico. Hay muchas personas con diferentes valores, por lo que no siempre lo que uno considera bienestar es igual para todos. Bueno, esa es precisamente una crítica que se le hace a Bentham, ¿no? O es una de las críticas que se le hace al utilitarismo. De hecho, una de las críticas más importantes, ¿no? El utilitarismo a lo Bentham asume lo que podríamos denominar la asume la conmensurabilidad, podríamos decir. O mensurabilidad, se puede decir de las dos maneras. ¿Qué quiere decir la conmensurabilidad o la mensurabilidad? Quiere decir que tú puedes comparar
en forma cuantitativa, con cantidades, con números, ¿no es cierto? ¿Qué tanto placer y tanto dolor tiene una persona respecto de otra? ¿No? ¿Qué tanto placer y tanto dolor, por ejemplo, tiene Luz de la que tiene Antonia? ¿No? Y eso no es tan claro. Que tú, por ejemplo, podrías crear un número, como por ejemplo las mediciones de utilidad que utilizan los economistas, ¿no es cierto? Y que a través de ese número tú puedes cuantificar en forma precisa cuánto placer y cuánto dolor tiene una persona en comparación con otra. Pero ocurre que, primero, hay distintas cosas que dan placer y dolor en distintas personas, y puede ser que las cosas que den placer y dolor en personas distintas sean cualitativamente distintas, ¿no? Entonces, puede que no sean comparables, ¿no? O sea, no sé, pues el placer que yo tengo en comerme una hamburguesa ultra chancha, ¿no es cierto? Con queso, con tocino, etcétera, puede no ser exactamente comparable en términos cuantitativos, no puede no ser comparable con números al placer que puede tener Pedro Barraza en leerse una teoría científica, al placer de contemplación intelectual, podríamos decir. Y puede que no sean placeres que tú puedas cuantificar y comparar numéricamente. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es una crítica, una de las primeras críticas que se le puede hacer a la teoría de Bentham, ¿no? Que asume conmensurabilidad o mensurabilidad de cosas que pueden no ser comparables o no ser mensurables, ¿no? Esa es la primera crítica que se le hace a la teoría de Bentham. Pero hay otras críticas que se le hacen a la teoría de Bentham, que también son importantes. ¿A alguien se le ocurre alguna otra crítica que pueda tener la teoría de Bentham? Les voy a dar un soplo para que alguien me comente. ¿Están todos los placeres en el mismo nivel? No, profesor. De hecho, no sé si todos consideramos qué es bueno y qué es lo malo. Jeremy Bentham dice de que lo que es bueno nos trae placer, pero hay personas que no, no tienen el mismo placer. No sé si me explico. No, hay personas que ven que una cosa es buena y otras cosas que otras personas dicen que no es bueno, pero para otros sí y otros no. O sea, todos somos Ya, distintos pero en ese eso sentido. en parte es el tema de lo que ya hablamos antes, pero asumamos que varias cosas producen placer, ¿no? ¿Están todos los placeres al mismo nivel? ¿Valen lo mismo? Digamos que no estamos comparando a varias personas, sino que solamente estamos considerando a ti, ¿no? Christopher. Y tú tienes varias cosas que te pueden dar placer. La pregunta es, ¿valen todos los placeres lo mismo? No. ¿Tienen la misma importancia? ¿O hay placeres que son mejores que otros? Mm, El placer es diferente porque depende el origen o entre comillas como la cantidad. Por ejemplo, póngase usted, el tener una relación de pareja es diferente a tener a comerse un chocolate. Es placer, pero la cantidad es diferente en sí. Por ejemplo, ¿no? O Francisco Cáceres que dice que comer chocolate es mejor que acariciar un gato. No sé si quería decir eso o quería decir al revés, pero el punto es, una de las críticas que hace Bentham, o que se le hace a Bentham y que está relacionada con el tema de la mensurabilidad, es que en principio tú para poder medir placeres y para poder comparar placeres, tú tienes que asumir que no hay un ranqueo de placeres, ¿no? Si tú quieres comparar dos placeres, en gran medida tienes que considerarlos igualmente importantes en principio, para ponerlos en un plano de igualdad y ver cuánta cantidad de uno versus cuánta cantidad de otro, ¿no? Pero ocurre que los humanos entendemos que hay placeres que son cualitativamente mejores que otros, ¿no? Y que no son mejores porque haya mayor cantidad de uno versus de otro, ¿no?
sino que de por sí los consideramos superiores, ¿no? Catalina me dice, por ejemplo, que el placer de tener una buena relación de pareja dentro de un largo plazo, a pesar de que muchas veces tú vas a tener dolor por la relación de pareja, como se producen las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Es un placer cualitativamente superior que comerse un chocolate, ¿no? Y claro, puede ser que si tú cuantificas el grado de placer de comerte el chocolate, en la sumatoria puede ser mucho mayor que el del amor de pareja, pero simplemente tú consideras que el amor de pareja es un bien superior, ¿no? O mejor dicho, la capacidad de tener una buena relación romántica de largo plazo. ¿Se entiende a lo que voy? Puede que en el día a día, mientras tú persigues el objetivo o el fin de tener una buena relación de pareja, tú obtienes, podríamos decir, mucho menos placer en el agregado en cuanto a sentimiento de bienestar interno, ¿no es cierto?, que el que obtienes una vez comiendo chocolate, o el que obtienes comiendo chocolate repetidamente, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que alguien diría es que se entiende que el tener una buena relación de pareja es un bien superior a comer chocolate. ¿Se capta a lo que voy? Y que por lo tanto la sumatoria de placer de comer chocolate simplemente no puede rankearse en un grado superior al grado de placer que se puede obtener persiguiendo el bien, ¿no es cierto? Obtención de pareja, ¿no? O mejor dicho, tener una buena relación de pareja. Porque el otro bien cualitativamente es superior. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, el placer que ustedes obtienen de, qué sé yo, pum, ver puras series de Netflix todas las tardes, ¿no es cierto? Y bingear, podríamos decir, series de Netflix todas las tardes, puede ser altísimo. Y sin embargo, muchos de ustedes pueden considerar que ese bien o que el placer que se obtiene, aun cuando sea cuantitativamente superior, es cualitativamente inferior al placer que se obtiene, por muy poco que sea, de poder terminar la carrera de Derecho, ¿no? Y terminarla bien, por ejemplo, ¿no? Al placer que ustedes obtienen de cumplir un desafío. ¿Se entiende esta crítica? Sí, profe, sí se entiende. Y esta crítica que estamos diciendo fue formulada por otro filósofo utilitarista, y que es un gran filósofo británico, y que de hecho fue de los primeros filósofos que se preocupó del tema, junto con su señora, de los derechos de las mujeres, que es John Stuart Mill. El utilitarismo en gran medida fue reformulado por John Stuart Mill, quien le hizo de algún modo esta corrección, que es que él acepta muchas de las premisas utilitaristas de Jeremy Bentham, pero él asume que no todos los placeres están en igual grado. No todos los placeres son de igual calidad, hay placeres superiores a otros, ¿no? John Stuart Mill, ¿no? Y él, en el fondo, lo que dice, y esta es una muy buena frase para que entiendan esta crítica al utilitarismo, es que él considera que es preferible ser Sócrates insatisfecho a ser un chancho satisfecho, ¿no? Hay placeres que cualitativamente son superiores a otros, ¿no? El placer de obtención del conocimiento o el bien obtención de conocimiento es cualitativamente superior al bien comer. Siendo así las cosas, o así, aun cuando uno esté insatisfecho buscando el conocimiento, eso es preferible a simplemente estar satisfecho siendo un chancho, ¿no? Sócrates insatisfecho es preferible a un chancho satisfecho. Esa es la crítica que se le hace al utilitarismo. ¿Mm? Y hay una última crítica que se le puede hacer al utilitarismo, que es muy importante y que dura hasta el día de hoy, ¿no? Que probablemente es una de las principales, ¿no? ¿Hay placeres malos? Sí, ¿Hay sí que cosas hay. malas que te puedan dar placer? Sí, profesor. Por ejemplo,
A ver, las drogas, por ejemplo, uno lo va a hacer sentir bien, pero al final le va a afectar al cuerpo, ¿Y hay placeres que impliquen hacer daño a otro? por supuesto. Matar, ¿Qué? matar Hay, a alguien. hay personas que matan o lastiman a otros solamente porque les gusta. Un ejemplo es eso. Ya. Si uno tomara la teoría de Bentham, ¿no es cierto? Tal como fue originalmente formulada. Ojo, esto no lo pensó Bentham, ¿ah? Pero una de las interpretaciones que se le puede dar, o una de las fallas que tiene, uno de los puntos ciegos que tiene. Si uno toma la versión de la teoría de Bentham en su versión original, ¿m? Tal cual como se la expliqué, ¿importa si un placer es importante acaso si uno obtiene o no placer por causar sufrimiento a otro? ¿Cómo por fue la pregunta? Para alguien como Jeremy Bentham, el placer que tú obtienes de causar sufrimiento a otro, ¿es un placer que es válido? ¿Es un placer que se puede contar, digamos? Sí y no. ¿Por qué Sí, no? para uno mismo, porque le va a causar felicidad y todo lo demás, pero para la sociedad y el otro individuo no. Exacto. Pero ojo, para alguien como Jeremy Bentham, el placer que un sádico obtiene de causar sufrimiento a otro, o sea, no para Jeremy Bentham, pero para esa teoría en estricto rigor se debería considerar dentro del cálculo de felicidad y dentro del cálculo de utilidad, ¿no? Si tú vas a calcular cuánto bienestar hay en una sociedad, que para alguien como Jeremy Bentham es cuánta felicidad hay en una sociedad, ¿m? Ese cálculo de felicidad implica que tú tienes que sumar el placer que un sádico obtiene de causar sufrimiento a otro, no que un narcisista tiene de humillar a los demás, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo creo que igual nace o sea, bueno, ya la habíamos hablado anteriormente sobre el tema de las críticas, pero también eso se le puede criticar porque aunque nosotros sumemos toda la felicidad de todos los individuos en la sociedad, no sabemos de dónde viene ese placer. Entonces, Exacto, por eso, por ejemplo, si hay un asesino en serie y que le gusta, que le da placer matar a una persona o matar a un animal o hacer, causar sufrimiento a otro, eso al final igual como que cae en el saco de felicidad dentro de la sociedad, po. exacto. Si hay una persona que le gusta, qué sé yo, po, abusar sexualmente a las mujeres, o sea, digamos que hay un tipo estilo, estoy poniendo, ¿no? Es un tipo estilo Christian Grey, ¿no? Para aquellas que han leído las 50 sombras de Grey, ¿no? Y que sea un hombre que sea altamente atractivo y muy rico, ¿no? Y digamos que esta persona además es un abusador, pero que es muy difícil detectarlo como abusador sexual porque otras mujeres lo consideran muy sexualmente muy atractivo. Que ojo, entre paréntesis, muchas veces lo que pasa con los abusadores, con los abusadores. Muchas veces con los abusadores sexuales una de las cosas que ocurre es que es difícil detectarlos porque muchas veces a ellos otras mujeres los consideran atractivos. ¿Mm? Entonces muchas veces le es mucho más fácil encubrir su abuso. ¿Mm? Esto se ha estudiado. Pongamos ese caso y pongamos digamos que esta persona siente un enorme placer en abusar de mujeres, ¿no? En estricto rigor, si tú contaras la utilidad a nivel social que produce ese sufrimiento, o mejor dicho, ese placer, uno tendría que contarla para alguien como Jeremy Bentham. ¿Se capta lo que voy? No es como que hay placer, a ver, ¿cómo decirlo? Nuevamente, no hay placeres prohibidos, podríamos decir, o sufrimientos que son inaceptables, ¿no? Si yo soy Hannibal Lecter, por ejemplo, personaje del Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes, y siento un enorme placer comiéndome a gente después de torturarla, ese placer debería ser considerado en estricto rigor. ¿Mm? ¿Se capta lo que voy? Esa es una crítica que se le hace a Jeremy Bentham. Entonces tú perfectamente, en un sistema utilitarista, tú podrías crear una sociedad, ¿no es cierto?, en que
el bienestar de la mayoría, o un enorme placer de la mayoría, esté a costa del sufrimiento de una minoría, ¿no? Si tú tienes una sociedad en que son todos, estoy inventando, de una mayoría racial, y esa mayoría racial le gusta, o una mayoría étnica, y esa mayoría étnica le gusta oprimir a una minoría étnica, a la que tiene en condición de semiesclavitud, ¿no es cierto? Y obtiene una enorme felicidad de eso en estricto rigor sería permisible en una teoría de tipo utilitarista. ¿Se capta lo que voy? Sí, De hecho, para alguien como Jeremy Bentham, y lo dice claramente, la idea de derechos, en el sentido de poderes que una persona tiene para evitar, ¿no es cierto?, que alguien, o mejor dicho, poderes que una persona tiene para evitar que otros particulares les hagan ciertas cosas o para evitar que el Estado les haga ciertas cosas, para él no le hace ningún sentido, ¿no? Todo se reduce a obtención de placer y evitación de dolor, ¿no? Por lo tanto, los derechos o la idea de derechos como límites al placer que otras personas o que una mayoría puede obtener respecto a una minoría es algo que no le hace sentido a Jeremy Bentham, ¿no? Menos la idea de derecho natural. ¿Mm? Esas son las críticas que se le puede dar a la teoría utilitarista, ¿no? ¿Qué les parece el utilitarismo en general? ¿Les agrada, les desagrada? ¿Qué opinan de él? ¿No tienen opinión? tiene bastantes puntos ciegos, la verdad, como lo que nombramos recién con respecto a em, el placer. Si bien para una persona que le causa placer matar a otras, esa persona dentro de una teoría, un sistema utilitarista, eso sería válido. No sé si me explico. Mm. Ahora, tiene hartos puntos ciegos, pero en la práctica es súper utilizada. Y a veces no te queda otra que usarla. ¿Se imaginan ustedes situaciones extremas o límites en que a uno no le quede otra que usar teoría utilitarista para distribuir un bien, por ejemplo? A mí se me ocurren varias. Profe, qué pregunta? Situaciones límite, situaciones trágicas, en las cuales no te quede otra que usar una teoría utilitarista. Como sacrificar a alguien para salvar a otros, ¿podría ser eso? Por ejemplo, otra cosa que es muy típica, ¿no? Y que de hecho hay criterios que se utilizan. Y muchas veces se utilizan porque no queda otra, ¿no? Distribución de órganos. Distribución de órganos humanos. Hay pocos donantes porque poca gente se muere. Ojo, entre paréntesis, cuando vean campañas del tipo un corazón para tal persona, un pulmón para tal otra, tengan cuidado porque sé que probablemente las van a apoyar con buena intención, pero básicamente lo que ustedes estarían apoyando es que una persona se muera para que sus órganos le lleguen a otra, digamos, ¿no? Pero muchas veces en los sistemas de donación de órganos en varias partes del mundo ocurre que siempre hay mayor cantidad de donatarios, personas que necesitan un órgano, que donantes, personas que pueden dar un órgano, ¿no? Y ¿Profe? muchas veces uno tiene que utilizar criterios de necesidad y esos criterios de necesidad son en gran medida utilitaristas, ¿no? ¿Profe? ¿Qué tan grave es la enfermedad? ¿Cuál es la edad de la persona? ¿Sus probabilidades de sobrevivencia? ¿Profesor? ¿Sí? Pero aquí en el mismo ejemplo de los órganos, eh, podemos buscar una manera de no perjudicar a nadie, como usted dijo. La donación de órganos, obligadamente alguien tiene que morir, pero ¿y si nos esforzamos en buscar otra manera? Por Ah, ejemplo, no, eso, como eso, eso de todas maneras, pero mientras la tecnología todavía no haya avanzado y no hemos sido capaces todavía de cultivar, estamos a punto, ¿ah? Pero mientras no seamos todavía capaces de cultivar órganos en el laboratorio, tecnología de cada vez está más avanzada, de hecho, dicho sea de paso, eh, vamos a requerir que, pero mi punto no era ese, mi punto es que muchas veces las autoridades tienen que hacer o tienen que establecer criterios para privilegiar ciertos donatarios, ciertas personas que reciben órganos sobre otras.
Pero Si eso no todos esos igual criterios sería en la como, práctica, lamentablemente son criterios utilitaristas, porque no te queda otra. pero igual eso no como que se enlazaría un poco con el hecho de sacrificar una cosa para obtener otra. Sí, obvio. Pero en muchos casos uno tiene que actuar en forma utilitarista, ¿no? Por muy incómodo que sea el criterio. Profe, entonces nuestra sociedad se maneja usualmente más con la teoría utilitarista. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Preguntando. ¿Qué crees tú? Ojo a todo este tema que parece tan abstracto, no es tan abstracto. Una de las cosas, por ejemplo, que tienen que hacer los programadores, y en Silicon Valley y en otras partes, que están investigando todo el tema de los autos o de los vehículos que se manejan solos, es cómo tiene que actuar la inteligencia artificial o el programa una vez que se encuentra en situaciones trágicas, ¿no? Por ejemplo, se encuentra a punto de un accidente y tiene que atropellar a alguien. ¿A quién atropella? Al perro o al niño, ¿no? Atropella al niño, atropella a la persona anciana. Y la respuesta cambia dependiendo de si el algoritmo es utilitarista o no. Si el algoritmo es utilitarista, en estricto rigor, bueno, uno podría decir que tendría que atropellar al viejo, no al niño. Simplemente porque el niño tiene mayor cantidad de vida. Siendo que si uno lo ve desde teorías no utilitaristas, uno puede decir que uno no puede andar comparando la vida de una persona con la otra, por ejemplo. ¿Mm? Pero si ustedes se fijan, y esta es una de las tensiones que ocurre en la sociedad moderna, yo no digo que haya una respuesta correcta, ¿eh? O una única respuesta correcta. Claro, la teoría utilitarista me punto es que tiene muchos puntos ciegos, pero en muchas situaciones trágicas, sobre todo situaciones en que tú tienes que distribuir recursos escasos o bienes que son finitos, muchas veces no queda otra, sobre todo en lo que refiere a sistemas de salud, por ejemplo, muchas veces no te queda otra que utilizar criterios utilitaristas. ¿Mm? Tienes una cierta cantidad de plata. Esa cantidad de plata tienes que gastarla en medicamentos, ¿no? Tú eres el Ministerio de Salud. ¿En qué la gastas? ¿En muchas vacunas? ¿O la gastas en tratamientos ultra caros para una persona que sufre muchísimo en virtud de su enfermedad, ¿no? Muchas veces tienes que hacer esas distribuciones de recursos y esas distribuciones de recursos son utilitaristas. ¿Mm? ¿Y cómo funciona el utilitarismo en la economía? Bueno, tienen que estudiar economía, introducción a la economía, pero toda la idea de utilidad, entonces, claro, básicamente en economía lo que se asume es que el placer, en el fondo tú lo mides en plata, ¿no? O sea, la plata, los números, son utilizados no solamente como medio de cambio, sino que también como unidad de medición, ¿no? Como unidad de medición de bienestar entendido como placer, ¿no? ¿Se capta, Rafaela? Sí, sí, sí se capta. Pero claro, en muchos casos la plata, los dólares, los pesos, etcétera, son utilizados como unidad de medida, de placer, de dolor, etcétera. ¿Mm? O sea, aquí cumplen el dinero para estos efectos cumple varias funciones en economía. Cumple, en primer lugar, la función de cambio, ¿no es cierto? Hace que las transacciones sean más fáciles. Pero claro, hace que las transacciones sean más fáciles porque todo el mundo tiene una misma medida, ¿no? Cuando la economía era una economía de trueque, el problema, lo que te genera lo que los economistas llaman costos de transacción, el costo que te genera el cambiar una cosa por otra, es que nadie sabía exactamente cuántos sacos de harina vale un grano de, qué sé yo, pues una coronta de choclo, ¿no? El dinero, al poner una medida única en el cual tú puedes, con la cual tú puedes, digamos, evaluar todas las cosas, hace que el intercambio sea mucho más fácil. Y al ser una medida única también permite la medición de placer en forma mucho más fácil, ¿no? Eso no quiere decir que todo el placer que una persona obtiene la obtiene por el dinero. Es simplemente que para efectos económicos es mucho más fácil la medición de esa manera. ¿Se capta?
¿A lo que voy? Sí, profe, sí se capta. Pero ese es mi punto. ¿Ah? El punto es que el utilitarismo es una teoría que tiene muchos puntos ciegos, tiene problemas y al mismo tiempo es bastante útil, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene que hacer decisiones de política pública, ¿no es cierto? Y uno tiene que evaluar una política pública y ver a quién beneficia esa política y a quién perjudica, bueno, al final del día no te queda otra que usar criterios utilitaristas, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Con esto vamos a terminar por el día de hoy. Que tengan buen fin de semana y que tengan buena semana de receso. Chao, profe, que esté bien. Chao, Ya, profe, profe. que le vaya bien.